Entre diciembre y febrero, la tasa de desocupación en el país llegó a 10,3%, aumentando 0,1 puntos porcentuales en relación al mes anterior y 2,5% en 12 meses. Más de 938.000 personas actualmente no cuentan con un empleo. Vamos a profundizar en estas cifras, en este contexto. Para eso ya estamos con la directora del Instituto Nacional de Estadística, Sandra Quijada. Muchas gracias, Sandra, por este contacto. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Nicolás. Como siempre, gracias por acompañarnos para ir aterrizando las cifras que se entregaron el día de ayer por parte del Instituto. En términos prácticos, ¿cómo se evalúa? Porque finalmente el desempleo se mantiene en dos dígitos, que eso es lo preocupante. Desgraciadamente ya no es novedad, porque el 2020 fue la tendencia, digamos. Y obviamente el efecto pandemia está muy enraizado, digamos, en la delicada situación del mercado laboral. Sí, claro, es preocupante efectivamente que tengamos un periodo de 10 meses con una cifra de desocupación, ¿cierto? O sea, que está en los dos dígitos. Sí. No obstante, Nicolás, tenemos que hacer la diferencia de que en este periodo en particular aumentaron los ocupados y la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo la gente está retornando a el mercado laboral, que eso es una buena noticia. Porque si vemos los resultados de los últimos 3 meses, vemos que la tasa de desocupación se ha ido manteniendo más o menos entre 10,3 y 10,2, ¿cierto? Que fue lo que entregamos en el trimestre móvil anterior. Entonces, claro, pareciera que está más o menos estable en torno al 10,2, 10,3, pero lo importante es que se nota una disminución en la fuerza de trabajo potencial, que es esta gente que en el fondo está disponible para trabajar, pero no busca empleo. Y estamos viendo que está digamos, transitando hacia la fuerza de trabajo, que Sí. es la gente que sí está buscando empleo y está disponible para trabajar. Sandra, Entonces, importante, perdón la interrupción, pero quedarme en ese sí. punto de la fuerza de trabajo, porque también hay un cambio en la realidad con respecto a segundo trimestre, tercer trimestre del año pasado y lo que está sucediendo hasta ahora con los datos que ustedes recabaron desde final de año pasado y ahora. Y lo pregunto principalmente porque la fuerza de trabajo en ese segundo, tercer trimestre eran personas que estaban desempleadas, que querían buscar trabajo, pero que no iban a encontrarlo porque no se generaban nuevos puestos de trabajo. Ahora hay una fuerza de trabajo que va cambiando acorde también a la situación de nuevos empleos, ¿no? Ya. Exactamente. Lo que hay que tener también en consideración, tal como tú lo mencionas, Nicolás, es que el año pasado, ¿cierto? Estábamos viendo recién los efectos del estallido social Sí, en claro. los resultados de la encuesta nacional de empleo. Entonces, en esa línea, efectivamente, tenemos una tasa de comparación con la fuerza de trabajo potencial en ese momento que había aumentado precisamente por los efectos del estallido social, pero también eso se vio reflejado en un alza importante en ese momento de la tasa de desocupación. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que las personas, de acuerdo a cómo se están dando las restricciones, a que se han acogido o no a la ley de protección de empleo y también, digamos, viendo cómo pueden ir realizando sus actividades informales, es como estamos viendo esta variación, porque, por ejemplo, en esta oportunidad vemos que hay una caída en la tasa de ocupación informal, Sí. que en realidad eso también afecta en la tasa de desocupación nacional cuando uno analiza los datos. Entonces, en el fondo, vemos que hay un avance en la ocupación formal en desmedro un poquito de la ocupación informal, y esto tiene directa relación, obviamente, con poder realizar sus actividades, dado las restricciones que hemos tenido últimamente. Uno de los datos también bien preocupante y que se ha reflejado en la encuesta nacional de empleos del INE, Sandra, es la situación entre hombres y mujeres. Sí. La conclusión del diagnóstico ya está bastante claro. En un año se retrocedió una década con respecto a la participación laboral femenina y de hecho, si no me equivoco, en el último informe de diciembre-febrero, este sigue superando el 10% el desempleo femenino por sobre el masculino, aunque el masculino también está bastante alto, cerca del 8-9%. ¿Esa tendencia se ha ido acentuando, la de un mayor desempleo femenino actualmente?
Se ha mantenido, Nicolás, al igual que la tasa de desocupación nacional, se ha mantenido más o menos estable en torno al 10,9 y Sí. al 11% para las mujeres, y para los hombres está en torno al 9,8-10%. Esto efectivamente refleja que hay una vuelta al mercado del trabajo mucho más lenta por parte de las mujeres, y en general las razones que ellas esgrimen, ¿cierto?, para no estar buscando trabajo, tienen que ver principalmente con el cuidado y las tareas asociadas al hogar. Eso es lo que reflejan los datos de la encuesta, ¿cierto?, que cuando se indaga sobre por qué en el fondo las personas no están buscando trabajo, por qué no están en el mercado del trabajo, la razón principal en las mujeres tiene que ver con cuidados de adultos mayores, cuidados de niños y tareas del hogar. Ahora, efectivamente, como tú dices, se retrocedió de manera muy importante en cuanto a la participación femenina en el mercado del trabajo. Esta se ha ido recuperando, pero muy Muy lento. lentamente. Y en comparación con los hombres, efectivamente, los hombres se han recuperado mucho más rápido en tasas de participación y en volver a la fuerza de trabajo. Entonces, en esa línea, vemos que la tasa de desocupación nacional ha ido cambiando su composición. Sin embargo, en estos últimos 3 trimestres móviles que hemos entregado información, se ha mantenido más o menos estable, pero la composición de esa tasa ha ido variando. A ver, no podemos hacer proyecciones todavía de lo que va a ser el próximo trimestre móvil de la encuesta del INE, Sandra, me imagino. Es muy apresurado porque también el contexto está cambiando. Si consideramos lo que es esta última encuesta, diciembre-febrero, gran parte del país estaba en fase 2 hacia arriba del plan paso a paso, es decir, con cuarentenas el fin de semana. De hecho, me arriesgaría a decir que antes de marzo gran parte estaba en fase 3, con algunas salvo excepciones, por supuesto. El próximo trimestre móvil va a ser bien desafiante y bien complejo, con cuarentenas, por ejemplo, en el Gran Santiago, en la región metropolitana, con una cuarentena total durante parte de marzo y lo que se podría extender hasta abril, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes desde la proyección? Insisto, siempre con el cuidado que merece el Instituto Nacional de Estadística sobre aventurarse a los datos con una situación que permea desde las restricciones por la pandemia. Bien, Nicolás. Efectivamente, como tú dices, nosotros somos bien cuidadosos respecto de entregar alguna proyección respecto de cómo se va a afectar la tasa de desocupación en los próximos meses, porque este escenario es de una incertidumbre bien importante. No obstante, digamos que la economía está más preparada respecto de lo que estábamos hace un año atrás. Igualmente, el efecto de estas cuarentenas o de las restricciones que estamos viviendo hoy, en marzo, y lo que vamos a vivir en abril, no lo vamos a ver reflejado inmediatamente en el próximo trimestre móvil, sino que en el Eso es importante siguiente. decirlo. Sí, Claro. eso es muy importante porque nosotros entregamos la información del trimestre móvil con el rezago de un mes al menos. Exacto. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el próximo trimestre móvil no necesariamente va a reflejar lo que está pasando ahora en marzo, porque el levantamiento se extiende solamente hasta la primera semana de marzo. Entonces, lo que vamos a reflejar ahí es lo que ha sucedido hasta esa semana. Lo que las restricciones han sido mucho más fuertes desde la segunda quincena de marzo en adelante, entonces eso lo vamos a ver recién en los datos que entreguemos en mayo. Hay otro punto bien importante en este análisis que se hace desde la encuesta que se ha visto desde el año pasado, la aplicación de la Ley de Protección del Empleo, lo que se denomina estos contratos suspendidos. No me acuerdo bien el concepto que ustedes evalúan ahí en la persona que se acoge a la Ley de Protección del Empleo. ¿Cuál ha sido la tendencia desde los últimos meses? También considerando que va a depender mucho de estas cuarentenas, de la situación de restricción, pero ¿ha ido un aumento, un descenso de aquellas personas quienes están acogidas a la Ley de Protección del Empleo? Esto también en un marco donde hay subsidios justamente que busca el recuperar ese empleo y también la contratación de nuevos puestos de trabajo. Sí, ahí lo que podemos ver de los datos, Nicolás, es que esto ha ido descendiendo. Nosotros lo categorizamos en los ocupados ausentes. Eso, ocupado ausente. Esto
claro, ocupados ausentes porque tienen todavía un vínculo con su empleador y efectivamente puede ser que reciban un pago, que lo reciben, digamos, y este puede ser de distinta magnitud, ¿cierto? Pero lo que vemos es que han ido descendiendo los ocupados ausentes en esa línea. En el último trimestre móvil vemos que básicamente los ocupados ausentes estuvieron incididos por las personas que estaban de vacaciones. Entonces, lo que hemos visto hoy en día es que de las personas que declaran estar ausentes de su trabajo por alguna razón, ¿cierto?, asociada al COVID, son alrededor de unas 140.000 personas, que básicamente va en la línea con lo registrado en la Ley de Protección de Empleo. Si bien los datos no son exactamente iguales, siguen la misma tendencia, porque hay que recordar que nosotros tenemos el autorreporte de parte de las personas y lo que entrega, ¿cierto?, el reporte al registro administrativo de la Ley de Protección de Empleo es lo que exactamente sucede, que no es necesariamente lo que nosotros siempre recogemos en las encuestas porque están sujetas al error de reporte y también, ¿cierto?, al error propio estadístico que tiene esta encuesta, que alcanza un 0,6 puntos porcentuales. Bien, Sandra Quijada, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por aterrizar los datos y analizar también lo que está sucediendo en términos del mercado laboral. Que esté muy bien.